Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de dar inicio a una serie de capacitaciones que vamos a tener como directiva. En esta primera instancia estamos con Guillermo Anjó. Guillermo es especialista senior del programa de políticas de ciencia, tecnología e innovación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Guillermo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Se ha especializado en política de ciencia, tecnología e innovación, la CTI, bioeconomía y también en indicadores de innovación. En la actualidad, Guillermo es especialista a cargo del programa de política, ciencia, tecnología e innovación en la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para Latinoamérica y el Caribe. Y el día de hoy nos va a acompañar con una charla abierta a la comunidad chipec y también a toda la comunidad interesada en diplomacia científica. Así que, Guillermo, estamos felices, estamos muy contentos de que nos puedas acompañar. Para nosotros es todo un honor tenerte virtualmente. En algún momento te tendremos acá en persona. Bienvenido. Bueno, nunca se pierde la esperanza de seguir viajando. Eh, yo al revés, el agradecido soy yo en la confianza de darme este espacio. Para mí se juntan más de una cosa. Desde nuestro programa y desde la UNESCO nosotros trabajamos fuertemente desde hace mucho tiempo por todas las acciones de cultura y comunicación de la ciencia. Como sabrán, somos culpables en su momento de haber creado la red POP, y no es el único programa de iniciativa que solemos incentivar, y al mismo tiempo la diplomacia, bueno, y de alguna manera, no al mismo tiempo, de alguna manera está muy vinculado con lo que es la diplomacia científica, que espero poder transmitirles de alguna forma clara. Simplemente quiero pedir una pequeña disculpa que me acabo de dar cuenta. Yo venía con una presentación, pero que asumía el concepto estaba incorporado porque lo traigo de otra charla y ahora me di cuenta que no necesariamente. Entonces voy a empezar sin compartir la presentación. Veo que está Pedro Figueroa que nos acompaña. Cualquier duda que quede sobre los conceptos, ya saben a quién preguntarle. Lo tienen ahí más cerca en Chile y le pueden hacer todas las consultas a él, pero voy a tratar de hacer una breve introducción al concepto para después ir a entender un poco el estado de por qué hoy toma más relevancia, si bien es algo que se pudo haber hecho durante muchos años, la diplomacia científica, de que de hecho se practica desde hace muchísimos años. Pero como concepto y conceptualización es un poquito más de hace una década que se conceptualizó, se empezó a tomar consistencia y forma esta idea de la diplomacia científica a partir de un documento, de un par de documentos que salieron, sobre todo el mundo sajón. Ahí se hacía una definición que ahora después voy a poner un poquito, pero para entender las diferentes cuestiones era eh, un par de abordajes que podían hacer a la conceptualización de la idea de la diplomacia científica, donde, un segundo por favor, que voy a ponerme enseguida voy a poner para compartir, eh, donde se habla de la ciencia para la diplomacia, la, la diplomacia para la ciencia y la ciencia en la diplomacia. Y yo siempre me preguntaba dónde había quedado, porque era la ciencia para la diplomacia, la ciencia en la diplomacia y la diplomacia para la ciencia. Y yo decía, ¿dónde está la diplomacia en la ciencia? Bueno, el año pasado y este año se agregó estas mismas instituciones, la IIIS y instituciones académicas de Inglaterra, reescribieron un nuevo artículo sobre la diplomacia científica revisitando y han agregado este otro ah, factor, digamos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la diplomacia científica es mucho más que lo que tradicionalmente dentro de la comunidad científica conocemos como la cuestión de la cooperación científica, ¿no? Uno asimilaría rápidamente la noción de cooperación científica con la idea de, de diplomacia científica, pero en realidad aparecen un montón de otros planos, y ahora sí voy a empezar a compartir pantalla y eso espero que permita. Sí. Y era un poco acá Ahí, perfecto. el slide que quería mostrar, para intentar entender esos conceptos que ahora habría que agregar un círculo más.
que, que no es solo digamos, una cosa sería la ciencia en la diplomacia, es cómo uno puede utilizar la ciencia para la toma de decisiones informadas dentro de las actividades diplomáticas. Entonces, bueno, eso en la diplomacia, como la ciencia puede también estar en la educación, en la salud y en otras áreas de gobierno. Pero también aparecen otras dos cuestiones, que es la necesidad de que exista diplomacia para poder hacer ciencia. En muchos momentos para poder aplicar ciencia, y un ejemplo en Chile típico y tradicional es todas las cuestiones de los observatorios y todo el uso que se hace de la comunidad científica dentro de Chile, el territorio chileno, de esos grandes observatorios. Bueno, eso implica una diplomacia, porque los países para poder participar, para poder ingresar a Chile a hacer uso de esa información y que la comunidad científica en general, digamos, ingrese al territorio de un país, hace falta acciones de diplomacia para poder llevar esa ciencia. Y por último, también hay muchos espacios que la ciencia abre para la diplomacia. Hay países que rompen los diálogos, se rompen todos los canales diplomáticos en todos los espacios, y sin embargo, a partir de la comunidad científica, porque la ciencia es una actividad global y es una actividad en la cual se realiza de interacción con los pares en todo el mundo, establece y no rompe esos canales. Y entonces facilita esos espacios para poder, allí donde no había un diálogo, de repente que exista un canal de comunicación. En este momento, no sé cuál será el resultado final, pero evidentemente en el mundo y la discusión del acceso a la energía nuclear y la investigación nuclear y los peligros de la bomba atómica en Irán, evidentemente la comunidad científica está jugando un rol en esa integración, diálogo y posibilidades de que los países lo traten de resolver sin conflicto, porque ahí es donde voy al otro extremo. La diplomacia es el arte de poder resolver conflictos, pero no de una manera eh, violenta, sino que tratar de hacerlo en un marco de diálogo. Pero por eso, y ahora sí voy muy para atrás para ver algunos slides y entender. Primera cuestión, y en ese gráfico que les mostraba, UNESCO estaba en el medio. Si bien UNESCO nunca lo llamó de esa manera, UNESCO practicó la diplomacia científica desde su origen. UNESCO nace al, al- al calor de la Segunda Guerra Mundial, hacia el final. La idea nace, pero se consolida hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, de la misma manera que Naciones Unidas. Pero esto, para que se entienda, yo siempre uso el ejemplo, si bien UNESCO pertenece a la familia de Naciones Unidas, en realidad es como un primo hermano, porque las Naciones Unidas son creadas por los países, los gobiernos de los países, los cuales, preocupados porque no suceda la Tercera Guerra Mundial, establecen la Asamblea General de Naciones Unidas y en particular el Consejo de Seguridad como la instancia de diálogo para tratar de evitar esos conflictos. Y al mismo tiempo los intelectuales del mundo preocupados por la misma preocupación de que no suceda una tercera guerra mundial, entienden que la construcción de la paz debe realizarse de la mano de la educación, la cultura y la ciencia. Y son los intelectuales del mundo los que crean la UNESCO. Entonces, el mandato de la UNESCO es trabajar por la paz desde la cultura de la educación y la ciencia. Entonces, nosotros tenemos que trabajar es un poquito más sutil, más adelante lo voy a mostrar, es como la guerra nace en la mente de las personas, es en la mente de las personas que hay que trabajar por la paz. Y por eso es importante la cultura de la educación y la ciencia, y entenderán rápidamente al decir esto, cómo el rol de la comunicación de la ciencia tiene un protagonismo enorme en función de colaborar, a contribuir a que estos canales de la ciencia o sumen a los conflictos o más bien construyan un diálogo de paz. Pero yo quería rescatar, porque la pregunta sería, si ya desde el 45 se viene realizando diplomacia científica, pero no se llamaba diplomacia científica, no se le prestaba atención, ¿por qué es que ahora aparece el concepto? Y yo creo que hay algunas pistas que nos pueden ayudar a entender por qué se empezó a hablar fuertemente de diplomacia científica, más allá de que estamos entrando claramente en una era nuevamente de conflictos y de potenciales guerras. Primero, quería resaltar que por lo menos yo tengo identificado como tres grandes desafíos globales que cambian el escenario como lo conoció la historia de la humanidad hasta hoy, cómo fue el desarrollo de la humanidad. Obviamente los tres generan sinergias entre sí, los tres dialogan, digamos, y al dialogar se potencian, pero los tres son autónomos. Hay uno que es el agotamiento de la matriz energética, ¿no? En los últimos 200 años de historia de la humanidad, donde lo que hace que la diferencia entre nosotros y nuestros padres sea
muchísimo mayor que la que tuvieron nuestros padres con sus padres en función de la vida a nuestro alrededor, y ni que hablar de la que nuestros hijos van a tener con nosotros, se basó fundamentalmente en una matriz energética que utilizó recursos naturales no renovables, gas, petróleo y carbón. Pero justamente como lo dice la palabra, al ser no renovables, esa matriz energética hay un momento que se agota, estamos llegando no, no es que se agota mañana, pero estamos empezando a tener un horizonte más claro de hasta dónde puede alcanzar esa matriz, y por lo tanto es necesario pensar el cambio de esa matriz energética. El segundo gran cambio es el cambio climático, el ambiente en el cual se desarrolló la humanidad, en el cual las condiciones ambientales en las cuales la humanidad conoció su desarrollo y surgió como especie, ya no son las mismas. Las temperaturas, los ciclos de lluvias, la humedad, eh, cambió. Nótese que no estoy haciendo a propósito entrar en la discusión de si es por injerencia del hombre o no, pero lo que es dato es que eso cambió. Y entonces el ambiente en el cual la humanidad se tiene que desarrollar de acá en adelante es distinto al de toda la historia previa. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias de acceso a alimentos, consecuencias migratorias, consecuencias de posibilidades de transporte, etcétera. Y la tercera gran tendencia que es nueva y que la humanidad no conoce, y que por eso está vinculado también con lo anterior, es el boom demográfico. Si bien ahora se empieza a preocupar en algunas regiones y se habla de que hay, al revés, que hay pérdida demográfica para algunos países, el mundo en su conjunto está experimentando todavía un crecimiento demográfico que ha hecho que a principios del siglo XX éramos 1.000 millones de habitantes, un poco más de 1.000 millones de habitantes, y lo habíamos sido durante bastante tiempo, con un crecimiento, creciendo pero muy marginalmente. En este momento somos más de 8.000 millones de habitantes, y la proyección da que hacia el fin del siglo seríamos 12.000, que sería como el nuevo plató. Supongamos que no 12.000, 10.000 por algún condicionante. En cualquiera de los casos es entre 10 y 12 veces más población, que además cambia su matriz de consumo, su forma de vida, deja de ser una población rural para ser una población urbana, con todo lo que eso implica, porque no es una población que se autosustenta, sino que es una población que además consume, demanda, exige que haya un traslado de alimentos y las cuestiones más básicas, que tienen aspiraciones, pasó a ser de una clase pobre rural a una clase media pobre urbana. Y todo esto tiene un componente distinto entonces en las condiciones de cadenas de valor, de circulación, etcétera. Entonces es un mundo totalmente distinto. Parte de eso es lo que refleja o busca concentrar la Agenda 2030. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo, ¿a cuento de qué viene? Porque estamos hablando de diplomacia científica y les estoy hablando de desafíos globales, de la Agenda 2030, y pareciera que les estoy vendiendo la Agenda de Naciones Unidas. Un poco sí, pero lo que estoy intentando es que entiendan de dónde viene esta agenda y qué es lo que busca reflejar. Y lo que busca reflejar además es que justamente lo nuevo es que esos desafíos globales, ahora vamos a ir a la cara siguiente, son globales, nos involucran a todos, no nos afectan a todos por igual, pero nos afectan a todos. No es antes como decir, bueno, hay un problema que tienen los países en desarrollo o los países más pobres, vamos a ayudarlos. No, no. Los conflictos ambientales, los conflictos energéticos, los conflictos de sustentabilidad económica afectan a toda la población. Y nos hemos vuelto globales en ese sentido. Y eso hace mucho más complicado el mundo. Y poder atender estos desafíos y buscarle soluciones exigen de la ciencia. Existe un nuevo conocimiento de base científica. Segundo dato importante para entender, y esto lo voy a ir más rápido, porque me parece que no hace a la charla de hoy, pero podemos volver, es que esto se da en un contexto también de cambio geopolítico. El mundo, lo voy a decir, lo están viendo todos los días, el mundo está viviendo un cambio de foco de poder, y parte de esa explicación tiene que ver con lo que se ve en este gráfico. Digo, el mundo está ahí, no acá. Ya sé que todos estamos en todos lados, etcétera, pero más de la mitad de la población vive concentrada en ese lugar, entonces es lógico que esté habiendo una transformación del balance de poder. Y pensemos cómo fue el desarrollo de esos últimos 2 siglos entre el eje de Inglaterra, Europa y luego Estados Unidos, donde todo se discutía en la OTAN, digamos, en el Atlántico,
y cómo desde los 90 para acá la discusión, y Chile eso lo tiene bastante más presente, pasó a ser el Pacífico, que era la relación con ese mercado, y cómo poco a poco el eje se está cambiando a que esa discusión va a ser el Índico. A fin de este siglo, si alguien quiere sostener la apuesta, yo la hago, no creo que lleguemos, pero la hago, para verificarlo, el mundo va a estar desarrollándose en el Índico, en el intercambio entre África y Asia. Y nosotros vamos a pasar a ser todavía más marginales. Y esto lo puedo dejar para atrás porque no tiene sentido ahora, pero sí esto, fíjense que los pobres del mundo están concentrados básicamente en África y todavía en parte de Asia, pero Asia lo que ha hecho es ido trasladándose a ser la clase media del mundo, media pobre, pero cada vez más media, y en ese mismo movimiento está sucediendo en África. Y para entender ese movimiento de África, dos cosas. Una, es la única región del mundo en la que, o casi la única región del mundo que sigue teniendo tasas positivas de natalidad, por lo tanto lo que quiere decir es que nace más gente de la que muere, está creciendo la población en África activamente, y esto tiene que ver con desarrollo, condiciones de desarrollo, las que no tenía África antes, y déjenme ir a África fue para entender a qué me refiero. Hice el chiste la vez pasada, pero lo vuelvo a hacer acá entre ustedes para que entiendan. Antes citábamos textos, ahora yo cito videos directamente. Esta es una charla que dio Andrés Malamud y le he robado algunos slides porque son consistentes con otros que tengo, pero que me parecían muy ilustrativos. Porque uno no siempre tiene presente eso. La población de Europa en 1900 era 3 veces la población de África. No por tamaño, África es mucho más grande que Europa, pero sin embargo estaba despoblado, era un continente despoblado y encima había un continente superpoblado. Y esa ecuación, en muy poquitos años, en el 2037, se va a haber dado vuelta. Va a hacer falta 3 Europas para explicar el total de la población de África. Entonces, de vuelta, es otro mundo en el que entramos. Eso implica un montón de cosas y también explica parte de los desafíos que se están dando cuál es la principal preocupación de Europa, y por eso se entienden muchas cosas también, y que se le va a llenar de africanos. Eh, eh, si África no tiene las condiciones de desarrollo que no tiene las que tiene Europa, y Europa pasa a ser un continente que se empieza a despoblar, y África es un continente que se empieza a superpoblar, es obvio que este trasvasamiento poblacional va a suceder. Bueno, muchos eso lo ven no como una oportunidad, sino como un riesgo. Y al mismo tiempo otro que explica parte de las condiciones que se están dando, y esto yo lo estoy poniendo para entender los conflictos que estamos enfrentando que llevan a la necesidad de generar diplomacia y por lo tanto que abren espacios para una diplomacia científica. Por eso traigo esto a colación. Es eh, versus el multilateralismo, China ha ido estableciendo acuerdos bilaterales con todo lo azul que ven en el mundo. Que curiosamente todos esos acuerdos, si los ven ahí, déjenme volver para atrás en un mapa. Fíjense, lo celeste es los países ricos, los desarrollados. Se ve, y además donde tienen concentrada la población, ¿no? Estados Unidos mucho más en la costa este que oeste, Australia en la costa, bueno, en ese caso en Australia eso sería no sé si es el este también. Japón, ahora fíjense con quiénes, dónde están los celeste en este otro cuadro. Justamente no en esos países. Entonces, China ha ido ganando terreno en aquellos lugares donde los países desarrollados no están y se ha ido asociando con los que vienen creciendo. ¿No? Todo esto reconfigura de vuelta a otro mundo y otra relación y otro vínculo. Esto es otra cosa que puede llegar a pasar. Ahora, cómo está concentrada en esto se ve con rojitos. ¿Dónde es que hay población y dónde es que no hay población? Claramente se ve América Latina, no es donde está el mundo. Y eso también tiene consecuencias. En la agenda global, eh, América Latina no es prioridad por diversos motivos. No es prioridad porque no es foco de conflictos, no tenemos armas nucleares, no somos grandes consumidores. Digo, lo único que somos relevantes para el concierto total de naciones como grandes proveedores de recursos naturales. Eso no quiere decir, eso puede ser ventajoso y desventajoso. Tiene las ventajas de que no estamos en el foco de los demás y entonces podríamos resolver nuestros problemas sin ser molestados, pero al mismo tiempo nos va a costar que los demás nos tengan en cuenta. Bien.
cómo venimos de tiempo? Nada más para... Estamos súper bien. Bien, entonces quiero detenerme un poquito en este gráfico para que se entienda un poco también esto del mundo global y por qué entonces pasa a ser relevante lo de la ciencia. Hasta ahora hablé de la diplomacia, el mundo en el que estamos y cuáles son las situaciones en las cuales uno debería intervenir diplomáticamente o imaginarse escenarios geopolíticos para la diplomacia. Pasemos ahora a entender un poco el, el- el mundo de la ciencia, de por qué la ciencia está jugando un rol importante hoy. Y este gráfico es un gráfico que la UNCTAD hizo hace poco, pero que en realidad recoge una teoría de los economistas de la innovación de hace mucho tiempo, que explican, de vuelta, la historia de la humanidad en los últimos 200 años más o menos, desde la revolución industrial para acá, la era moderna del desarrollo y del gran cambio tecnoproductivo, donde cíclicamente se ve más o menos cada 70, 50 años el surgimiento de una nueva tecnología dominante. Cuando digo dominante es una tecnología que cruza transversalmente a todas las disciplinas y actividades sociales y que ese surgimiento de esa nueva tecnología reemplaza a la anterior, pero no está exenta de una crisis. Entonces, cíclicamente, en esos periodos hay un periodo de crisis. Nosotros podríamos decir que desde el 2008 a la actualidad, 2008 con la crisis del subprime, en la actualidad estamos viviendo una crisis que estaría asociada a un cambio nuevamente de una nueva era, de un nuevo tecnoparadigma. Y esos paradigmas lo que han ido es cambiando el, el, la forma y, y han ido generando el desarrollo. Desarrollo que tiene varias características. Una es que efectivamente toda la población está mejor que lo que estaba antes. Me cortan, me hacen un gesto. Mira, te propongo que cortes tu pantalla un poco y vamos con la slide. Cuando dice que corte mi pantalla es que deje de compartir Te- cámara. de- exactamente, detengas tu video. Perfecto, perfecto, a ver si eso ayuda. Eso, gracias. Bueno, si no ayuda, me vuelven a decir si es que se está cortando. Eh, lo que planteo en esta proyección es que, si lo ven ahí, la periferia y el centro, ambos han mejorado su posición relativamente. La periferia de tal forma que está muchísimo mejor que lo que estaba el centro en principios del siglo XX. Ahora, lo que también ha pasado es que la desigualdad ha crecido mucho. Y esto no está exento de tensiones. Segundo hecho que nos muestra este gráfico rápidamente, y eso es lo que yo también quería señalar, es dos cosas, además de esta de la desigualdad. Una es que cada una de estas tecnologías acortó tiempos y distancias. Piensen lo que costaba enviar una comunicación de Nueva York a Londres en 1820, probablemente era un barco, que llegaba el barco al otro destino, todo lo que podía, y todo para transmitir una enfermedad, para lo que se les ocurra, y lo que tarda un tiempo hoy, y eso asociado al costo también, y el hecho de que hoy, por ejemplo, yo estoy en San José, Costa Rica, ustedes están en Chile y estamos, salvo mi inestable internet, dialogando en una cuestión casi al mismo tiempo. Y lo mismo sucede con los virus, lo mismo sucede con las crisis económicas, lo mismo sucede con los productos. El mundo, esto quiere decir, si se achicaron las distancias y las distancias de mi vecino en tiempo y espacio ya son mucho menores que las que solo implicaban recorrer, por ejemplo, en carreta desde Santiago de Chile a Valparaíso hace 100 años, entonces el mundo mis vecinos pasan a ser los chinos, los que están del otro lado del mundo. Entonces, eso hace también que las preocupaciones y los problemas sean globales. Vuelvo a la idea anterior, digamos, no está escindido el desarrollo de la tecnología del hecho de que los problemas y desafíos se hayan vuelto globales. Y por último, y no menor, es que las primeras revoluciones
tecnoproductivas, esas que vamos viendo, la era de la revolución industrial, la era del acero y la ferrocarril, la era bueno, del motor a vapor y el ferrocarril, la del acero y la electricidad, y luego el motor a combustión, son tecnologías que si bien dialogan con la ciencia, no dependían del conocimiento científico para su desarrollo. Se desarrollaron con conocimiento tecnológico. ¿Qué quiero decir? En la fábrica, un inventor, alguien que estaba trabajando, y no era la ciencia que yo necesitaba para desarrollar esa tecnología. Se potenciaban. La ciencia después entendía cuál era el petróleo, cómo lo podía destilar mejor, y eso se iba dialogando, pero no, el primer motor a combustión no necesitó que un científico venga y le explique la combustión y le diga dónde está el petróleo y cómo sacar un mejor combustible para esto. Hoy, las nuevas tecnologías que están apareciendo y que están siendo disruptivas, están cada vez más íntimamente vinculadas a una capacidad de conocimiento científico. Entonces, diría que hoy el acceso a estas tecnologías y la capacidad de poder desarrollarlas está intrínsecamente vinculado a tus capacidades científicas. Entonces, con esto quiero traer la ciencia a esta discusión de todos los problemas diplomáticos. La ciencia pasa a tener entonces un rol muy fuerte, porque esa agenda que yo les planteaba antes, 2030, y yo les decía, las soluciones de esa agenda, déjenme ir de vuelta a la agenda para que se entienda lo que quiero decir, todos esos desafíos que hay ahí para poder solucionarlos, y además no de a uno, sino en conjunto, porque ¿de qué me sirve, por ejemplo, resolver el hambre del mundo si para eso deforesto los bosques? O contamino los mares. Digamos, yo justamente lo que tengo que hacer es lograr que todo eso se haga al mismo tiempo y que eso es complejo. Para eso yo tengo que hacerlo de forma innovadora. Y esas innovaciones van a depender de nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías que se están desarrollando son todas basadas en ciencia. Entonces yo para poder desarrollar soluciones innovadoras basadas en nuevas tecnologías necesito más ciencia en estos desafíos. Bien. Ahora, ¿qué es ciencia? Y eso es lo que quiero. ¿Qué tecnologías? Vamos por la parte. Acá, ejemplos de tecnologías, de nanotecnologías, las nuevas que están apareciendo, inteligencia artificial, la biotecnología, el espacio, eh, las neurotecnologías, todas las tecnologías que les acabo de mencionar. Para poder trabajar a nanotecnología tengo que tener conocimientos científicos, la biotecnología demanda conocimientos científicos, la inteligencia artificial demanda capacidades científicas, el trabajo en el espacio y acceder a todo el desarrollo espacial necesito conocimiento científico, y la neurotecnología ni que hablar. Son las tecnologías que vienen. Obviamente estas explotaron en base a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial les dio una plataforma para que podamos estar pensando en esto nuevo, pero estas tecnologías que vienen necesitan de todo esto. Y a su vez, a los desafíos globales que les mencioné al principio, estos son nuevos desafíos, que ningún país, quizás salvo China o Estados Unidos, y el quizás es porque creo que cada vez menos, pueden abarcar autónomamente. Y si saco de la ecuación Estados Unidos y China, no tengo duda, no hay ningún país en el mundo que pueda, ni siquiera la Unión Europea, decidir hacer autónomamente no tienen las capacidades para desarrollar la ciencia. Entonces hace falta cooperar y generar espacios diplomáticos para poder llevar adelante la ciencia que hace falta. Viceversa, hace falta desarrollar ciencia para poder atender los desafíos que son globales que están en la agenda diplomática. Se entiende a dónde voy. Digo, yo creo que por eso es que hoy la diplomacia científica pasa a ser tan relevante y se la menciona mucho, aunque no necesariamente todos entendamos muy bien todavía cómo aplicarla. Y otra cosa que cambió, y que también es importante tener presente, es la manera de hacer ciencia. La ciencia en alguna base sigue siendo parecido, pero también cambió. La ciencia era, vamos a los tiempos, para no irnos tan atrás, los tiempos de Darwin, pero porque Darwin era un buen ejemplo de lo que ya se hacía en las academias en 1600. Un investigador trabajaba, tenía una idea, escribía un documento, ni siquiera era un paper, escribía un libro, un manifiesto, iba a la academia, lo presentaba a sus padres, los padres lo discutían,
lo nutrían, se lo querían pelear, entonces iban a hacer su propia investigación y salía otra exploración a estudiarlo y traerle esa cuestión, y así iba creciendo el conocimiento, y así se construyó la ciencia. Hay parte de eso hoy todavía en marcha, pero hay una parte que empieza a autonomizarse. Hubo un problema que aparecía hasta hace unos años, que era no había nadie que tuviera la capacidad de procesar todo el conocimiento que se estaba generando de su microdisciplina, ni siquiera digo un campo del saber, de su microdisciplina. Y sin embargo, hoy con la inteligencia artificial tenemos la posibilidad de repente mágicamente de empezar a procesar esta información. Y eso cambia las formas de hacer ciencia. Otro cambio, empieza a haber posibilidades de acceder a laboratorios a distancia. Empieza a haber la posibilidad de desarrollar experimentos, todo lo que es la biotecnología, cómo creció de la mano de la bioinformática, la posibilidad de experimentar sin tener que estar en el ser vivo. Corro un montón de modelos y a partir de ahí obtengo posibles vacunas que sé que con más probabilidad van a funcionar, entonces no tengo que experimentar mucho más, o sea, gano en tiempo y en calidad del producto que obtengo, en nuevos materiales, en vacunas, en nuevas bacterias, en nuevos fármacos. Todo esto está generando la necesidad de compartir datos. Antes, Darwin, el modelo Darwin, yo compartía mis conclusiones, pero no compartía los datos previos que fundamentaban mis conclusiones. Los podía presentar. Hoy la tecnología me lleva a que eso es factible. Y no solo es factible, sino que los sistemas nos van a empujar cada vez más a que conformemos bases de datos compartidas. Bueno, eso también cambia el rol de quién es el dueño de esas bases, cómo se curan, dónde se ponen. Piensen en toda la medicina, olvidémonos ahora de la ciencia por un rato, pensemos en la medicina como actividad médica, porque es obvio, es una actividad en gran parte científica. Todas las grandes bases de datos de salud hoy están quedando en manos de quién. Es una gran pregunta. ¿Y quién accede para poder cambiarlas? ¿Y cómo se utilizan? El debate que se dio en la ciudad inteligente cuando Toronto, si no me equivoco, había hecho un acuerdo con Google para desarrollar una primera ciudad inteligente en un barrio, creo que era Toronto. Y los vecinos se opusieron y no lo pudieron hacer, pero donde era, por un lado, ¿por qué se opusieron los vecinos? Porque por un lado era potencialmente una ciudad del futuro realmente, donde todo iba a ser procesado con inteligencia artificial, pero el problema era que todos esos datos iban a quedar en manos de algún tercero y iban a violentar la privacidad de cada individuo, porque esos datos hacían falta para poder hacer que esa ciudad fuera inteligente y más eficiente. Bueno, esos dilemas cada vez van a ser más planteados. China no se los plantea esos dilemas. China lo avanza y lo aplica y le permite ser una sociedad mucho más avanzada en algún sentido, pero con muchas menos libertades en otro, ¿no? Digamos, dilemas que van apareciendo. Bueno, este era el cuadro que les mostraba antes de la UNESCO. No quiero perder tiempo en esto, digo, para decir que hay desafíos sociales. Sí quiero ir un poco a la América Latina para entender en qué contexto estamos con esta realidad, que era un poco de la otra charla, y qué es lo que tenemos para esta diplomacia científica. Por un lado, tenemos una multiplicidad de organismos interestatales en la región. Crear organismos multilaterales en América Latina no es un problema. El problema es que funcionen y cumplan su cometido, porque creamos nuevos y compiten y no le ponemos los recursos y tenemos muchas declaraciones, pero después no logramos que eso se transformen en acciones claras. Y creo que hago este slide y el que sigue perdón, y un pequeño aviso al final y ya dejo abierto. Uno, para tomar la dimensión del rol de América Latina y también lo que ha ido pasando en el mundo. Últimos 10 años, digamos, donde hay datos, del 2013 al 2022, siempre hay un lag en el retraso de acceso a datos de 2 años entre los países y lo que se tiene. Entonces, pronto va a salir el de 2023, pero los cambios son en general marginales, después marcan tendencias en una década. ¿La tendencia cuál es? Asia ha sido el gran crecimiento y el gran ganador, no sé, ganador no sé si es la palabra, el jugador que más ha crecido y más ha dominado la escena. Si nos vamos más atrás, al 1999, Asia era el tercero, eran Europa y en Norteamérica los que estaban dominando la escena del gasto, inversión, investigación y desarrollo. Asia es
primero fue Japón-Corea, pero luego claramente fue China y acompañado por India y algunos otros países, hoy es casi el 40% del gasto en investigación y desarrollo. Mientras tanto, América Latina pasó de ser el 4, que era muy insignificante y todavía lejano a lo que debía ser, a ser el 2,5. ¿No? Digo, América Latina en ese escenario, como yo les decía antes, no tenemos injerencia en el mundo, en este mundo tampoco estamos teniendo mucha injerencia. Y cuando vamos a recursos humanos, fíjense, Asia es casi el 40% del gasto, pero es casi la mitad de los investigadores. O sea, son más baratos los investigadores asiáticos, pero son la mitad de los investigadores que existen en el mundo. Y ahí lo más curioso es que a nosotros nos pasa igual. En ese caso sí crecimos en la región en cantidad de investigadores, marginalmente, pero crecimos. Pero lo que me interesa destacar es que ese crecimiento Asia crece en gasto y en investigadores. Nosotros caemos en gasto y subimos en investigadores. O sea, tenemos seguimos generando investigadores para el resto del mundo, no para la región, porque no los estamos pagando. Entonces, eso nos posiciona de una manera también particular para las estrategias de diplomacia científica que podamos establecer desde esta región con el mundo. Nosotros, ¿a qué le llamo una estrategia de diplomacia científica? Tenemos desafíos globales que nos plantean problemas que necesitan para su solución conocimiento científico, que no podemos producir autónomamente, entonces necesitamos aliarnos. Bueno, ¿qué tenemos para esas alianzas? ¿Cómo vamos a construir esas alianzas y esos diálogos? ¿Deberíamos tener capacidades científicas o algo? Y bueno, ahí lo que tenemos mucho más. Bien. Este es lo que decía el aviso. Hace un mes atrás, UNESCO retomó la agenda de diplomacia científica y convocó a un evento internacional, convocó a todos los países miembros de la UNESCO, son 194, a un evento sobre ciencia y sobre diplomacia científica, donde se terminó, y acá está el llamado, estableciendo una llamada a la acción a los Estados miembros por dos motivos. Uno, porque se viene vislumbrando la necesidad ante un mundo cada vez más conflictivo por todas las tensiones. El mundo conflictivo que estamos experimentando está estrechamente relacionado con las tensiones que surgen del escenario que les acabo de mostrar. Es claramente que ese escenario es un escenario de cambio, los cambios nunca son exentos de tensiones y las tensiones se empiezan a visualizar. Entonces, desde ese lugar hace falta más diplomacia para evitar que esas tensiones se transformen en soluciones violentas y no en soluciones dialogadas. Al mismo tiempo, la Asamblea de Naciones Unidas, no la UNESCO, sino las Naciones Unidas, hace un año y medio atrás, en su Asamblea General, viendo que se estaba muy atrasado en los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo a la salida de la pandemia, comprendió que hacía falta más ciencia y por eso declararon el diseño de la ciencia por el desarrollo sostenible. Y le encargaron a la UNESCO ser la Secretaría Ejecutiva, porque UNESCO es la agencia especializada en ciencia de Naciones Unidas, que fuera la Secretaría Ejecutiva de esto. O sea, no es una iniciativa de la UNESCO y no es algo que solo tiene que hacer la UNESCO. La UNESCO lo que hace es coordina la iniciativa entre los Estados miembros, entre las asociaciones, entre todos los interesados en participar en ese proceso. Y para eso, uno de los ejes que la UNESCO decidió fortalecer y convocar es la diplomacia científica, porque claramente necesitamos establecer canales de diálogo y de diplomacia entre los países para poder fortalecer la ciencia para responder a estos desafíos que vienen. Al mismo tiempo, también hace un par de años sacamos la recomendación de ciencia abierta, entendiendo de este cambio que les decía de la cultura de la ciencia está modificándose, está haciendo de otra forma, y para poder abarcar esta nueva ciencia que es necesaria para poder afrontar estos nuevos desafíos o desafíos globales, necesitamos trabajar sobre ello. Y uno de los ejes que nosotros entendemos para trabajar sobre eso es la ciencia abierta. La foto de familia de los que estuvieron presentes, las autoridades presentes en París, algunas de las cosas que París planteó en la iniciativa de diplomacia científica, todo esto está en la página web, lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Eh, los intereses a futuro de áreas en ciencia abierta, en las nuevas tecnologías emergentes, la ciencia en crisis y la necesidad de compartir recursos,
todos estos hacen el escenario que yo les estaba intentando contar medianamente y impactan sobre eso. Para eso se realizó esa reunión de diplomacia científica en marzo y se sacó una declaración de así y se van a establecer diferentes iniciativas para seguir fortaleciendo esa estrategia. Bueno, perdón si se fue cortando la transmisión. Voy a volver a prender la cámara para que ahora me vean si van a hacer Eso. preguntas. No, muchísimas gracias. La tecnología siempre falla en estas situaciones, así que, pero muchas gracias por la charla. Tenemos a 43 personas ya acá, 43 personas que estaban ávidamente escuchándote. Voy a abrir, como les comenté, el espacio para rondas de preguntas. Voy a leer una par que quedaron y también les pido a las personas que quieran levanten su manito para que vayamos dialogando, ¿no? Desde la red de investigadoras, una pregunta en relación al concepto de diplomacia científica. La generación de políticas públicas de un país con base en los avances o desarrollos de la ciencia y el conocimiento, ¿se podría considerar diplomacia científica? Mm, A ver, no. Eh, a ver, para no mezclar, Mm, sí, obvio, uno puede ponerse generoso y llamar a todo diplomacia científica y poner todo en la bolsa de diplomacia científica. Me parece importante, así como en todas las disciplinas del saber, distinguir bien los conceptos para poder abordarlos. Me parece que es obvio que esa estrategia, esa generación de políticas públicas de un país en base a avances de desarrollo de la ciencia y el conocimiento deberían dialogar con la diplomacia científica. mm, Parte de eso, si está aplicado para las estrategias de Cancillería y de relaciones exteriores, nutriría la diplomacia científica, pero si eso está pero, utilizado en otras áreas, es asesoría científica. Digo, si las políticas públicas de seguridad se basan en conocimientos y desarrollos científicos, eso en realidad sería una asesoría científica para las políticas de seguridad y no habría diplomacia científica. Y se suele muchas veces usar los dos conceptos mm. en conjunto, pero porque parte de la diplomacia científica, parte es asesoría científica para las políticas de relaciones exteriores, pero no necesariamente. Sí. Es muy interesante porque eso se cuelga de la siguiente consulta de Gonzalo Aria. Gonzalo, gracias por tenerte acá, hace tiempo que no te teníamos por aquí. Y dice, considerando que existe en nuestro país, en Chile, la asesoría técnica parlamentaria, que es un organismo autónomo y que depende del Parlamento, ¿no? ¿Cómo puede una persona de ciencia, un científico y una científica, llegar a hacer diplomacia científica en un escenario como el que tenemos en nuestro país? Eh, Voy a parar para estar un poco más con un segundo. Por eso, de vuelta, separo las dos cosas. Una, la asesoría científica puede ser parlamentaria también. De hecho, Chile es uno de los países pioneros en la Ujú. región en Sí. estos, por no decir casi el único. No es el único, pero es casi el único y sí fue pionero, el que tiene más establecido una asesoría científica al Parlamento. La asesoría científica puede ser al Parlamento o al Ejecutivo, y en algunas áreas del Ejecutivo. Un ejemplo claro de asesoría científica fue durante la pandemia. Muchos, no todos, pero muchos gobiernos tuvieron comités científicos asesores para la toma de decisiones. Y eso es un modelo y una cuestión particular, donde el rol del científico en ese caso es, bueno, el asesor científico tiene que ser el que medie y articule. A veces es un científico que asume ese rol, a veces es un ex científico que se profesionaliza y se dedica a ese rol. Porque, como ya saben, a veces son científicos que hacen alguna acción de comunicación de la ciencia, a veces son científicos que tuvieron que abandonar un poco su actividad científica, cortando. A ver si logro. ¿Ahora está Sí, mejor? vamos, a ver. Me perdieron un segundo, ¿no? Sí. Pero se Bien. entiende, en el fondo teníamos el científico que Eh, deja el rol de la ciencia para dedicarse, en fondo, a la diplomacia. sí, yo creo que cada vez más vamos a ir hacia una
profesionalización de esos roles, del asesor científico y del del diplomático científico. Parte del que haga diplomacia científica, parte, es parecido al de asesor científico, porque es quien debería asesorar a la Cancillería y Relaciones Exteriores sobre la capacidad científica para la toma de decisiones. Pero como decía, la diplomacia científica tiene tiene la diplomacia en la ciencia, la diplomacia para la ciencia y viceversa, la ciencia en la Mm, diplomacia y la ciencia para la diplomacia. La asesoría científica sería la ciencia para la diplomacia. ¿Estoy diciendo mm. bien? Bueno, a veces me confundo. Y lo otro sería utilizar la ciencia para hacer diplomacia. Eh, y después uno quiere potenciar la ciencia a través de la diplomacia. Entonces le pide a las oficinas, perdón, a las embajadas de ciertas cuestiones científicas. Son diferentes facetas, ¿no? Perfecto. Entonces, el rol de asesoría científica en el Parlamento es una cosa. Un científico que quiera empezar a hacer diplomacia científica sería otra cosa. Súper. Em, vamos con más preguntas. Yo tengo ahí muchas gracias, te dice Gonzalo. Están llegando varias preguntas. Voy a guardar la mía para el último. Respecto a lo anterior, De dice nada. Natalia, y desde tu punto de vista, ¿cómo deberían las universidades preparar a sus investigadores o a sus investigadoras para ejercer este rol y cuáles deberían ser esos intereses que las instituciones deberían promover en el marco de la diplomacia científica? En el fondo, ¿cómo conversa esto con el rol de los estados? A ver si logré entender bien, porque es algo de lo que también de alguna manera nosotros nos preguntamos, ¿no? No es que tengamos la respuesta canónica o la solución en la valija para poder venderle, acá está su plan y esto es lo que usted debe hacer. Eh, la cantidad de doctores que nuestras universidades están generando no están preparados para ser absorbidos por el mercado de investigación científico tradicional. Entonces eso quiere decir que no todos los científicos que estamos formando van a terminar siendo científicos en una carrera científica. Algunos se transformarán en comunicadores, algunos se transformarán en dirigentes de instituciones, algunos irán a trabajar al sector privado, algunos podrán transformarse en funcionarios públicos en diferentes formatos, pero una ventana de oportunidad podría ser en gobierno o ser agregados científicos en embajada, digamos, como un funcionario. Creo que las carreras universitarias probablemente deberían empezar a incorporar algún indicio, lo mismo con comunicación de la ciencia, lo mismo con... es como decir, bueno, yo formo un biólogo o un biotecnólogo. Quizás le tengo que dar herramientas de comunicación de la ciencia, le tengo que dar herramientas de- de- de gestión de personal, le tengo que dar herramientas de comprensión geopolítica. No sé, la carrera puede volverse enorme o desviarse del foco de que aprenda la biotecnología. Entonces, mi formación en el campo del saber y después empezar a pensar en dar formaciones complementarias en alguno de estos campos que permitan, Perdimos a Guillermo, ¿no? Perdimos, sí, efectivamente. Vamos a esperar algunos minutos, segunditos, a ver si vuelve a aparecer. Efectivamente estaba con una conectividad fatal, eh, pero estaba muy interesante la respuesta que estaba ahí, dándole a Natalia. Ahí ahí volví. volviste. Buenísimo.
Ahí A volví, ahí ver, volví. Perdón. No, lo que decía era esto del... A ver, esperen que voy a ver si puedo encontrar una mejor conectividad. Me estaba preservando de vale, ruidos familiares, eso es, pero si me dan un segundo creo que puedo ponerme en un lugar con mejor conexión. esperamos. Sí. Y en todo caso ahí lo que puede haber son interrupciones familiares. No te preocupes. Bien, acá se supone que tengo que tener mejor conectividad en más de un sentido. Me pueden devolver hasta el video, A porque ver, estoy al dale. lado Del router. del router. Bien. Eh, lo que decía es que me parece, bueno, no, yo no puedo deshabilitar el video porque lo tengo, alguien me lo congeló. Me dice A ver, Lucar, ahora sí, Sergio, ahí sí. Bueno, gracias. perfecto. Eh, como les decía, me parece que hay que, justamente como son nuevas necesidades que van surgiendo, hay que pensar nuevas opciones. Entonces me da la sensación que probablemente el, haya que ofrecer formaciones complementarias Mm, y que les dé eso también opciones de salida profesional laboral a aquellos que hayan hecho la carrera y que no se vayan a dedicar a la investigación, que no sea la única oportunidad. sí. Vale, tenemos dos preguntas, nos vamos quedando al final, las voy a leer rápidamente. Rosy Barra, ¿no? Trabajo en temas de comunicación del patrimonio natural y paleontología. Y una problemática del mundo científico que hemos detectado en especial en los países del Cono Sur es que existe un tremendo problema con el colonialismo científico, ¿no? Esta ciencia helicóptero, las brechas de género y también la apropiación del conocimiento, lo que redunda en la invisibilización de la ciencia local, sobre todo en las regiones más apartadas, ¿no? ¿Existe en UNESCO alguna iniciativa para ir disminuyendo estas brechas que además terminan por afectar el conocimiento científico que las comunidades tienen de su patrimonio? Una pregunta bien compleja y bien de la agenda de la UNESCO. O sea, Ujú. no puedo esquivar el bulto, debería poder responder, aunque me gustaría excusarme. Creo que UNESCO trabaja desde diferentes lugares en el sentido de abordar este tipo de discusión. Lo trabaja desde la cultura con el patrimonio, lo trabaja desde ciencia en las reservas de biosfera, en el trabajo con las comunidades locales, indígenas, con saberes ancestrales, etcétera, etcétera. Pero me voy a concentrar, porque es mi parte de trabajo, específicamente con la política científica. Eh, la ciencia abierta apunta a esta discusión. La ciencia abierta no es solo el hecho de la publicación de los papers en publicaciones de acceso abierto o los datos abiertos. Eso es la primera puntita y lo que empieza. La ciencia abierta termina o lleva o debería llevar a la discusión de cómo se definen las agendas de investigación, quién prioriza las agendas de investigación y por lo tanto cómo son los sistemas de evaluación. Y los sistemas de evaluación, para responder a lo que estás planteando, si entiendo bien, deberían modificar sus incentivos y sus formas de ser llevados adelante, porque mientras sigamos haciendo evaluación solo basado, y eso sí lo venimos diciendo de UNESCO, y tratando de discutir y pensar nuevas formas de evaluación, eh, si solo se basan en papers, voy a exagerar, pero finalmente termina siendo lo más fundamental, es la cantidad de publicaciones y papers que hayas hecho en Sí, top journals. Los top journals definen las agendas en función de las agendas prioritarias de los países que son dueños de esos top journals, que ya sabemos que son los países desarrollados. Y eso es porque nuestros países tercerizan por diferentes motivos su sistema de evaluación. O porque no tenemos la capacidad del costo de sostener eso, o porque tenemos problemas de endogamia, o porque no nos animamos a tomar la decisión de qué es lo que nos da la evaluación. Y entonces la manera neutral de neutralizar eso es tercerizar la evaluación. Nunca estuvo planteado de esa manera, pero puesta en top journals del mundo. Si ese investigador publicó en el Top Journal de Oxford, entonces quiere decir que es bueno. Punto, listo, evaluado positivo. Ahora, nadie dice esa investigación no sirve, no es útil, ¿para qué la está financiando Chile?
que es parte de la discusión que abre el mundo que viene, que creo que es súper compleja. No tengo una respuesta, porque eso también va a generar tensiones sobre la libertad de investigación, que es una de las banderas más fuertes de la comunidad científica. Bueno, yo creo que esos debates están por qué de los ataques a la comunidad científica. Absolutamente. Otro enorme problema que estamos visualizando de todo el espectro político. Vuelvo a decirte, pero he tenido discusiones ahora con colegas, digo, que eso es lo que más me preocupa. Digo, no, no es, me parece que lo trato de venir reflexionando y no es que tenga una respuesta, porque lo vengo pensando, pero porque estoy preocupado. Pero antes había ciertos gobiernos de cierto signo que subían al poder y que lo que solían venir eran con planteos de ajuste. Y ajustaban el gasto público y al ajustar el gasto público ajustaban a la ciencia. Y no es que ajustaran específicamente la ciencia porque odiaran a la ciencia. Podían tener problemas con la ciencia porque en general la comunidad científica no los votaba, pero la ciencia no les importaba. Eso es, no, no era un enemigo. Y después venían gobiernos del signo contrario que estaban a favor de que el Estado interviniera y aumentaban el gasto público y había científicos en sus planteles y entonces por lo tanto aumentaba el gasto de la investigación, pero tampoco esos gobiernos tomaban muy en cuenta la ciencia para la acción de la política pública. Hoy lo que estamos viendo es gobiernos de diferentes signos que empiezan a pensar que la ciencia es un problema y por lo tanto lo eligen como un enemigo y lo desfinancian. Ya no es simplemente porque ajustan el gasto público o por una cuestión y la ciencia cae en el medio, sino que efectivamente encuentran en la ciencia un desafío. Y yo creo que es justamente porque la ciencia, como venimos viendo, cada vez toma un rol más protagónico de poder. Y entonces me parece, pero eso es una reflexión que ahora estoy hablando yo, no la UNESCO. No, pero es muy interesante y es cierto que es lo que estamos viendo en este mundo complejo. Otra pregunta y después vamos Sí. a ver si tengo un par de minutos. Vivi, ¿no? ¿Cómo visualizas la agenda UNESCO a las sociedades perdón, ¿cómo visualizas la agenda UNESCO en las sociedades científicas del mundo, ¿no? ¿Cuál sería su misión más importante ahí? Ahí no sé si la idea es cómo la UNESCO ve a las sociedades científicas o cómo las sociedades científicas ven la agenda de la UNESCO. En cualquier caso, la UNESCO es gran socia y promotora de las sociedades científicas y de las academias científicas. Por ejemplo, el International Science Council tiene su sede en París y tiene una vinculación permanente. TOAS, que es la Asociación Global de Academias Científicas, fue creada por la UNESCO y sostenida por la UNESCO en Trieste. Digo, la UNESCO cree que efectivamente, vuelvo a decir, la UNESCO, como dije al principio, fue creada por los intelectuales del mundo, por lo tanto hay una vinculación primigenia entre estas comunidades y sus sociedades y lo que hace la UNESCO. Ujú. Ahora, dicho esto, siempre hay una tensión o discusiones o cuáles son los roles o qué es lo que hay que hacer y cómo hay que incentivarlos y un diálogo. De la UNESCO, pongo un ejemplo, la UNESCO tiene una agenda muy fuerte de incluir en las agendas de gobierno la equidad de género en la actividad científica. Y desde ese lugar ha promovido y colabora, por ejemplo, con TOAS en la creación de OUST, la Organización Mundial de Mujeres en Ciencia en los Países en Desarrollo, que por cierto va a ser el congreso a fines de este año en Colombia. O sea, va a venir al Congreso Mundial de OUST a Colombia. Entonces, me parece que ahí hay una situación interesante. Antes de que se siga haciendo más gente, nada más, mañana a la mañana hay un coloquio, hacemos un coloquio mensual desde el Foro SILAC, por si, si a alguien le interesó diplomacia científica, justamente desde diplomacia científica. Sí, lo Y va a estar colgaremos en las redes para poder... y va a Sí, estar la directora general adjunta de ciencias de la UNESCO con otras dos personas. Los coloquios suelen ser parecido a esto, bueno, más diálogo, porque son personas y la idea es que cuenten, pero ahí va a haber más información sobre el tema si les interesa. sí. Eh, Mira, vamos a darles 10 minutos más, o sea, 5 o 10 minutos más solamente para cerrar con estas preguntas porque el tema es bastante interesante. Sobre, sí, por ejemplo, lo que mencionabas anteriormente, con esto de ciertos gobiernos, ¿no? Que van a marginar la ciencia y le van a quitar el financiamiento, lo que estamos viendo ya, lo hemos visto en América. ¿Es el rol, por ejemplo, de la UNESCO mantenerse neutra o empujar realmente una agenda basada en la evidencia? ¿Y hasta dónde? ¿Y cuál es el límite en ese caso, ¿no? Ahí hay una tensión que diría que no es solo de la UNESCO, es también de los organismos de Naciones Unidas y que también es
no sencilla de manejar. Y Naciones Unidas y la UNESCO no son órganos autónomos, son órganos que responden y corresponden a los gobiernos. O sea, el mandato que recibe y las acciones que llevan adelante las Naciones Unidas son establecidos por los gobiernos. Por eso muchas veces para un ojo externo puede parecer tibio lo que uno Mm, dice o lo que uno acciona, pero piensen que es el equilibrio de, en el caso de en este momento en UNESCO, de 194 países que votan e intervienen en el mandato en todas las discusiones. Entonces, todo lo que... La recomendación de ciencia abierta fue aprobada por los 194 países. Probablemente yo hubiera puesto muchas otras cosas, pero lo que está puesto en esa recomendación, en principio, algunos no se habrán dado cuenta, fue aprobado por todos. Entonces, ahí hay un delicado equilibrio entre lo que uno pretende y quiere hacer y quiere generar que los gobiernos hagan y el mandato que recibe de esos gobiernos. Hay como un juego de dos vías. Entonces, de repente, y además, las instituciones están conformadas por personas. Entonces, también están lo que la persona internamente quisiera o los valores que quiere tener y los valores de la institución que deberían permanecer en cierta neutralidad. Entonces, a veces hay que volver al mandato primigenio. UNESCO trabaja por construir la paz en la mente de las personas. Ese es el mandato que los países les establecieron. Desde ahí, y, y- y eso específicamente en el campo de la ciencia, la educación y la cultura. Sí, claro que estamos preocupados internamente por los ataques y lo que está pasando en el contexto global y en la función de la ciencia. Pero por eso mismo nosotros tenemos que generar los espacios y los lugares para que se dialogue, se entienda, se comprenda, se compartan acciones, se genere diplomacia científica, se generen espacios donde los gobiernos puedan hablar, las otras partes también puedan tener una voz. Y entonces cuando fue el evento de diplomacia científica, nosotros invitamos a las sociedades científicas, a las academias científicas, a sus representantes, a que también se sentaran ahí y dialogaran y expresaran en diferentes momentos. La reunión tuvo tres etapas, digamos, tuvo una primera que fue los diferentes actores de la diplomacia científica que lo contaran, un segundo día de solo los países y un tercer día de desarrollo de formación. Entonces, todo eso es lo que la UNESCO intenta hacer de alguna manera, cumpliendo el rol de honest brokers que tenemos. Nosotros somos efectivamente lobistas y brokers sobre una agenda abierta, una agenda que se sabe cuál es y que intentamos que imponerla. Ahora, son los propios países como ya sucedió en la anterior gestión de Trump, y puede que pase ahora, que deciden continuar o no en la institución. En Estados Unidos, en la anterior gestión de Trump, se fue de la UNESCO. sí. Mira, voy a ir a la última pregunta porque nos podemos, yo creo que alargar aquí eternamente. Todos te están dando las gracias. Ya llevamos una hora, más o menos 10 minutos. Tuvimos un pic de 43 personas y ya se nos están empezando a desertar por la hora, ¿no? En Chile ya están, son las 8 de la noche. Sí, sí. Para terminar, Constanza Cáceres, que es estudiante de doctorado, ¿no? De neurociencia. Ella se dedica a la divulgación. ¿Cómo hacemos como comunidad, ¿no? CTCI, para involucrar a todas las personas en el quehacer científico, no solamente en la ciencia, ¿no? Si es que UNESCO tiene alguna recomendación o alguna medida, sobre todo pensando en las tensiones políticas que estamos viviendo y que tú mencionabas hoy en día, ¿cómo educamos, ¿no? Para este pensamiento crítico que está tan trillado muchas veces a pesar de las medidas que se pueden tomar desde los estados, como tú la mencionabas, ¿no? Retirarse de organismos, ¿no? No sé si voy a responder plenamente, pero sí quiero rescatar, yo les hablé del diseño de la ciencia, son los Sí, próximos 10 años, o sea, del 2024 al 2034, con un mandato de, vuelvo a decir, estos son 10 años, ¿no? Hay que empezar a trabajar hoy, pero tenemos un periodo de un mandato establecido por los países en la Asamblea de Naciones Unidas, bueno, por eso rescato todo esto para entender cuando me decían, ¿quieres? Bueno, yo puedo ahora avanzar con ciertas acciones diciendo los países en la Asamblea de Naciones Unidas me mandataron a hacer esto. Se priorizaron cinco ejes. El primer eje de esos cinco que están priorizados en este plan de acción para el decenio es la alfabetización científica, como uno perfecto. de los ejes importantes. Y ahí lo que quiere decir a partir de ahí no es que UNESCO va a salir a tocar los timbres de casa por casa para alfabetizar a la gente, sino que es tratar de coordinar un conjunto de acciones, de iniciativas, visualizar, invitar,
compartir, llamar diferentes organismos de fundación. Cuando venga alguna fundación preocupada por algo, decir, miren, acá es la necesidad de avanzar y priorizar la alfabetización científica, donde la alfabetización científica, básicamente, nosotros entendemos, no es lo único, pero entendemos que los dos grandes pilares son todas las actividades de comunicación de la ciencia, porque eso es lo que hace a la difusión y generación de puentes catalizadores entre el conocimiento científico y el laboratorio y la población en general, y la educación científica en todos los niveles educativos. Sobre todo ahora estoy pensando más en educación primaria y secundaria, porque en la universidad se supone que la ciencia debería, se supone, estar más imbrincada, pero sí en cómo se enseña ciencia en el primario y en el secundario y cómo se le involucra. Y por eso también dialogamos con nuestros colegas de educación que también vienen desarrollando nuevas acciones. Y ese es el trabajo del lobby. Vamos tratando de generar material por un lado, vamos tratando de generar espacios de formación por otro, vamos haciendo seminarios, vamos haciendo actividades, y esas acciones que la UNESCO va haciendo en esos diferentes, convoca expertos para generar también laboratorios de idea y pensar sobre los problemas. Todos esos diferentes espacios en los que UNESCO interviene implican ir trabajando en esta agenda. Entonces, y ahora nos alinea esto para los próximos 10 años, trabajar sobre alfabetización científica. Bueno, ahí está la respuesta, sí, claramente. Eh, la última oportunidad y chance de que los que queden aún quieran preguntarle algo a Guillermo, nos han ido dando las gracias por la actividad, muy interesante, para estos momentos muy coyunturales. Eh, hay gente que se quiere retirar, pero muchas gracias Guillermo y a la directiva por la instancia. Vamos aquí, eso. Si no hay más preguntas, Guillermo, yo te quiero desde nosotros, de Chile, de Chipec, dar las gracias por el tiempo, para por contextualizar y poder entender un poquito esto de diplomacia científica que hemos estado escuchando, pero que no les habíamos dado quizás un marco más o menos de contexto, ¿no? Eh, Eso, muchísimas gracias. Están pidiendo ya el dato del coloquio de SILAC mañana, así que lo vamos a mandar por correo esta noche, sí o Si sí. es mañana, si no entiendo mal, sería a las 11 de Chile, si no me equivoco. Sí, vamos a grabarlo, vamos a disponer también la Igual grabación. después, Así y el que, coloquio después también queda, así como va a quedar esta charla en YouTube, el coloquio queda en el canal de YouTube de SILAC, del foro SILAC, también. Así que después exactamente, y lo pueden los ver. podemos linkear también. Cuando pongamos este, Bueno, poner el otro. buenísimo. Sí, Buenísimo sí, para que quien quiera hablar sobre el tema y nada, y al revés, a mí, ya como les dije, como nuestra misión es ser honest brokers, todas las tribunas en las que nos abran y nos permitan hablar de nuestras prioridades y agendas son bienvenidas. sí. Y ahí establecer lazos de cooperación y también actividades. Muchísimas gracias, Bueno, te ponen acá Guillermo, buenas noches. bueno, Así que agradecidas totales por la charla, Guillermo. que tengan una buena cena. También. A todos nos Hasta luego. despedimos. Chao, chao. Gracias por también acompañarnos durante esta primera actividad. Les estaremos contando de las próximas. Chao, chao.